Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Siempre, como dice el pastor, agradeciendo a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Y yo creo que este culto va a ser especial, va a ser hermoso, porque he notado muchas cositas y he percibido algo especial este domingo, desde la adoración, desde las visitas y sobre todo desde su palabra que trajo Dios para nosotros. Déjenme decirle, hermanos, de que la Biblia habla de que nosotros todos somos como un terreno, como un campo, donde predicadores, maestros, evangelistas siembran la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Así los miro yo a ustedes, como esa tierra fértil, donde la palabra de Dios dice que también su palabra nunca va a volver vacía, sino que algo va a quedar allí en nuestros corazones. Y ese es el motivo de la predicación del Evangelio. Ese es el motivo de la predicación de la palabra de Dios, que algo se quede en nuestros corazones, que no la desechemos por completo. Sin nada que agregar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él dándonos sabiduría, dándonos el entendimiento para que podamos aprender de su palabra. Padre bueno que estás en gloria, mi Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos delante de tu presencia, mi Dios, siempre dándote la gloria y la honra a ti, mi Dios, que solo tú te la mereces, Padre celestial. Te agradecemos, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, por los alimentos que tú has proveído, Señor, en nuestras mesas, Señor, por la salud, Señor, también te damos gracias, Padre, y te agradecemos, mi Dios, porque nos das la oportunidad, el privilegio, Señor, de estar aquí alabando y glorificando tu santo nombre, mi Dios, y sobre todo, Padre, nos das el privilegio de escucharte, de escuchar tu voz, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, mi Dios. Que lo hacemos, Señor, con la intención de que tú seas glorificado por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, y abre nuestros corazones. Que el Espíritu Santo venga y derrame de su poder, mi Dios, a todo lo que estamos aquí, Padre Celestial, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, y déjenme decirles de que quiero y necesito que todos tengan una Biblia. Los que tengan teléfono y traigan su Biblia, no te presten una Biblia a los que no tienen, para que así todos vayamos a la palabra de Dios y nos gocemos con la palabra de Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias y los vamos a ir al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. ¿Todos lo entienden? Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora,
Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, pero porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué preciosa lectura. Qué preciosa lectura, y vamos a examinarnos. Puede sentarse, hermano. Vamos a examinarnos a la luz de la palabra, ¿verdad? De que en qué posición estamos delante de Dios. Vamos a ver cuántos fariseos como Simón habemos aquí. Ya desde el principio Jesús menciona a una de las personas, de los personajes, que a los ojos de las personas allá en aquellos tiempos eran perfectos, puros, bien devotos a la ley mosaica, fanáticos, religiosos, moralistas. Todo lo llevaban a un extremo, tanto que el Señor los acusa y le da un capítulo completo en Mateo capítulo 23, resumiéndolo en una frase. El Señor les decía hipócritas, le decía ciegos, necios. Pues uno de esos entra en el escenario en nuestro pasaje. Nada más y nada menos que para invitar a nuestro Señor Jesucristo a que comiera en su casa. La palabra dice que Simón le rogó a Jesús que comiese con él. Y esta palabra rogar en el original da a entender de que el fariseo se ponía en el mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver y lo vamos a analizar por el trato que le da este fariseo al Señor Jesucristo. Y en esta frase que se encuentra en el versículo 39, si fuera profeta, dice, poniéndose de tú a tú con el Señor Jesucristo. Y ojo, vamos a tener cuidado con el trato que le damos a nuestro Señor nosotros. Vamos a tener cuidado con la poca importancia que le damos a Jesús. Pero para ponernos en contexto, vamos a ver qué antecedentes hay antes de esta historia. La fama de Jesús era conocida por multitudes de personas de toda clase, empezando por el bautismo,
allá en el río Jordán por parte de Juan el Bautista, donde había muchas personas. También predicando nuestro Señor por las diferentes áreas de Nazaret, Capernaum, ciudad donde reprendió a un demonio que atormentaba a un hombre, sanando a la suegra de Pedro, sanando leprosos, enseñando y predicando el evangelio, la pesca milagrosa, resucitando al hijo de la viuda de Naín. Y noten que en el capítulo 7, en el que estamos, en el versículo 22, Juan el Bautista había mandado a predicar por Jesús, porque Juan el Bautista estaba preso. Y Jesús, mandándole un recado a Juan el Bautista, le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ya la fama de Jesús ya era notoria. Vean el versículo 29 del mismo capítulo. Y todo el pueblo y los publicanos, dice, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, o sea, los escribas, allí estaban también viendo a Jesús sanar cojos, limpiar leprosos, darle oído a los sordos, resucitar muertos. Allí estaban y miraban la fama de Jesús. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los escribas, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Versículo 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres, o sea, los fariseos de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Noten el pensamiento que tenían los fariseos, que al buen dicho nicaragüense no se le hallaba el acomodo. Y ya desde aquí vemos la autopercepción de sí mismo y la percepción que tenían hacia las demás personas, que en nuestro pasaje los vamos a ver ese pensamiento que tenía este fariseo llamado Simón. Noten el versículo 36, en el pasaje que estamos, en el capítulo 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esta mesa no era como la que tenemos nosotros hoy en día en los hogares. Esta mesa podía medir de 30 a 50 centímetros, lo más alto. O sea que ellos estaban medio recostados al suelo, con una mano apoyándose en el suelo y con otra mano tomando los alimentos, y los pies quedaban atrás. Porque el otro personaje, el cual es la mujer pecadora, se encontraba detrás de Jesús, porque cita la Biblia, y estando detrás de sus pies. Entonces, ya sentados en la mesa, listos para comer, se aparece repentinamente esta mujer, porque posiblemente ya había oído y presenciado a Jesús andar predicando el evangelio del reino. Esta mujer no es María Magdalena. Esta mujer no tiene nombre. No tiene nombre. Veamos el versículo 37 y 38.
Entonces una mujer, dice, de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, o sea que los dos, el fariseo y la mujer, ya había oído de Jesús. Dos personas totalmente diferentes, pero con el mismo interés hacia la persona de Jesucristo. Pero para aplicarnos esto, en la iglesia hay diferentes tipos de personas que realmente no tienen el mismo interés hacia Jesucristo, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ver cuántos de ese, como Simón, somos nosotros. ¿Cuántos llevamos dentro de Simón nosotros? Dice, sigue diciendo la Escritura, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba. Esta palabra también en el original significa los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Quiero que nos imaginemos ese escenario. Jesús en la mesa de un fariseo, rodeado de fariseos, por lo que dice el versículo 49. Ya listo para comer, y entra esta mujer, que en otra versión traduce la palabra pecadora como una mujer de mala fama. O sea que era una mujer inmoral. Unos dicen que era una prostituta, pero la Biblia dice solo que era pecadora, inmoral. Y empezamos a notar el agradecimiento de esta mujer, la adoración, una de las adoraciones más humildes que podamos ver en la Biblia. Con perfume de manos, detrás de nuestro Señor Jesucristo, detrás del Mesías. Los pies del Mesías le quedaban frente a ella, llorando y llorando, de verdad, de verdad. Esta mujer no dejó de llorar, aún así cuando se fue. Pero ¿qué pasa a veces? A veces nosotros lloramos, pero de hipocresía. A veces lloramos porque nos da un remordimiento de conciencia, pero realmente no queremos cambiar nuestra vida. Porque lloramos aquí a la hora del culto, pero nos vamos y seguimos en la misma vida. Seguimos practicando los mismos pecados. Esta mujer lloró. El lloro de esta mujer era auténtico, es real. Tanto que ella no dice ni una sola palabra. Solo estaba concentrada en la maravillosa persona que iba a salvar su alma. Lloraba, lloraba, no decía nada. Regaba con sus lágrimas los pies del Señor y aún con sus cabellos los secaba y los besaba y le echaba perfume. Qué agradecimiento, hermano. Qué adoración. Qué tanto somos agradecidos con el Señor nosotros. ¿Somos como esta mujer? ¿O somos como Simón? Le agradecemos todos los días a Jesús, a Dios, por nuestra salvación. Pero no es solo decirlo. Señor, te doy gracias por mi salvación. No, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, 15, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, dice. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta mujer amó mucho.
¿Saben por qué? Porque se le perdonó mucho. Era pecadora a los ojos de los fariseos y de las personas. Era lo peor de la sociedad. Peor que los publicanos, ladrones, recaudadores de impuestos. Ahora preguntémonos, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Será que el Señor nos ha perdonado poco? Y por eso amamos poco al Señor. ¿Será que el Señor nos ha perdonado mucho? Y por eso es que vemos, hermanos, de que su adoración es real, como el de la mujer pecadora. Hermanos, ¿con qué ojos miramos a Jesús? ¿Con qué aprecio miramos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario? Vamos a ver la reacción que tiene este fariseo, que él se miraba a sí mismo como muchos se miran hoy en día, como los que no rompen ni un plato, los puros, como aquella señora que se siente adelante con sus vestidos esplendorosos. Pero su testimonio no es real. Como aquel señor que para él todo se tiene que hacer perfecto, en orden, pero su corazón está lejos del Señor. Noten el versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. Esto lo pensó el fariseo. Esto no lo dijo así, en voz audible. Esto lo pensó. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Se acuerdan lo que pensaban antes los fariseos, antes de este encuentro? Es amigo de publicanos, dice, y de pecadores, dice. A estos fariseos les chocaba que Jesús se juntaran con personas así. Y déjeme decirle que así como esto, así hay hoy en día cristianos que cuando ven a un borrachito o un drogadicto o una mujer de mala fama, le pasan por el lado, no los determinan, no les predican el evangelio, no les dan la buena noticia de salvación. Hermano, el Señor se juntaba con este tipo de personas. ¿Y por qué nosotros no? ¿Ustedes creen que a Jesús le importó qué clase de mujer era esta? A Jesús no le importó. Al igual que no le importó la clase de personas que éramos nosotros cuando nos salvó. Y para los que dicen que Jesús no es Dios, aquí vemos un atributo del Señor, la omnisciencia. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, pero si Simón no le había preguntado nada a Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Hermano, al Señor no se le escapa nada. Al Señor no le escapa nada. Ese pensamiento que tuviste contra tu hermano, ese pensamiento lo supo el Señor. Lo supo el Señor. Aquella mujer que viste con deseo ayer o hoy y que supuestamente nadie te vio, el Señor te vio. El Señor te vio. Aquel video inmoral que viste en tu teléfono, déjame decirte que el Señor lo vio. El Señor estaba allí cuando estuviste viendo esas imágenes. Al Señor no se le escapa nada. Y si no nos arrepentimos, si no llega la noche y lo confesamos,
Dice la palabra de Dios que vamos a hacer en nuestros corazones como un callo, que después ya no va a sentir lo que le haces al Señor. El jueves estuvimos estudiando la disciplina del Señor. Hermano, cuidado con la disciplina de Dios. Porque si somos hijos, dice la palabra, que Él nos va a disciplinar. Él nos va a disciplinar. Pero si no somos hijos de Dios, vamos a estar así, como si nada. El Espíritu Santo no te va a convencer de nada. No vas a sentir ese odio hacia el pecado. No vas a sentir esa repugnación contra el pecado. Y dice la palabra de Dios de que esos hijos que se quedan sin disciplina los llama bastardos. Bastardos, pero el Señor a quien ama disciplina. Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Y he aquí Jesús le cuenta una parábola, una historia. Y esto es el corazón de esta enseñanza, de esta prédica. El núcleo, la esencia. Y cita, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. 500 denarios. Imagínese que usted gana 200 córdobas diarios. ¿Sabe cuántos son en 500 días de salario? Son 100,000 córdobas. Para en esta época, a uno le perdonó 100,000 córdobas y a otro le perdonó nada más 10,000 córdobas. Acuérdese que Jesús hablaba en parábolas. Pongámoslo así, la mujer debía 500 denarios, el fariseo 50 denarios. Pero aquí la diferencia no radica en la cantidad de pecados que tengamos. La diferencia radica en la conciencia que cada uno tengamos de nuestra deuda, problema o necesidad. No pongamos mente al tipo de pecado o cuánto ha pecado aquel. No miremos si es asesino, si es drogadicto, si es borracho, si es mentiroso, si es fornicario, si es adúltero, si es hipócrita como este fariseo. Si a los ojos de las personas es el más santo de los santos, y a los ojos de Dios tiene el corazón más negro de la humanidad. Noten que al final los 2 deudores estaban en la misma condición frente a su deudor. ¿Cuál es? Noten el versículo 42. ¿Cuál era la condición en la cual estaban estos 2 deudores? Ninguno podía pagar. Ninguno podía pagar. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice. Si Dios es el acreedor, tú y yo, cualquiera de los 2 deudores, de verdad teníamos con qué pagarle a Dios a nosotros. No tenemos con qué pagar a Dios. Romanos 3:9 dice Pablo, ¿quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no, dice Pablo. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores, deudores. No hay nadie que pueda pagar a Dios por su salvación. Y esto algunos no lo entienden. Más adelante dice la Biblia, no hay nadie quien busque a Dios. Inútiles somos hasta para eso, para buscar a Dios. Una pregunta, ¿tú fuiste a Jesús o Jesús vino a ti? Cuando pecó Adán en el huerto del Edén, Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Le dice.
Es Dios que toma la iniciativa para salvar a pecadores como nosotros. Es Dios. Si tu respuesta es sí, yo fui a Jesús, eres mentiroso. La Biblia no puede mentir. Y aquí dice que no hay nadie quien busque a Dios. Tanto la mujer pecadora como el fariseo Simón estaban destituidos de la gloria de Dios, así como tú, que todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Aquí no hay intermedios. O estamos completamente perdonados o estamos completamente perdidos, condenados. Los deudores antes del perdón estaban en la misma condición, en el mismo problemas, y los dos deudores después del perdón estaban en la misma situación. Los dos gozaban de la misma libertad. Y ojo, que no tiene nada que ver con lo que hizo la mujer pecadora. No tiene que ver nada eso. No tiene que ver que ella haya lavado los pies de Jesús, se lo haya secado con sus cabellos, le haya echado el perfume más caro. No tiene nada que ver. La vida religiosa de Simón el fariseo, su decencia, su moral, su religión. ¿La mujer necesitaba a Jesús? Sí, claro que sí. Pero el fariseo necesitaba más a Jesús que la mujer pecadora. La mujer sabía que no podía pagar su deuda. El fariseo, al contrario, él pensaba que por todas sus buenas obras no tenía que pagar nada. Qué equivocación tan grande. Mateo 9:12 dice la palabra de Dios, palabra de Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Simón supuestamente estaba sano porque así se autopercibía. Él, ¿y cuántos piensan que están sanos y que no necesitan un médico? Simón, era tanta su apatía, su indiferencia, su desinterés, su cegueza espiritual, que trató mal al Mesías. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano y el fariseo? Mucho es mencionada. Y ustedes se la saben. Este fariseo le estaba diciendo al Señor, le estaba diciendo a Dios, Señor, te doy gracias porque no te necesito. No necesito de tu perdón, dice, porque mis obras son tan extraordinarias. Este era Simón. Y el publicano casi no dijo nada. Solo Dios, sé propicio a mí, pecador. El versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, entré a tu casa y no me diste agua, dice, para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Resumido en una frase, Simón, qué grosero ha sido conmigo, le dice el Señor. Qué maleducado, qué descortés, qué desatento, qué desconsiderado ha sido conmigo. ¿Y cuántos Simón habemos aquí? El domingo hay culto, es una invitación pública a que vengas a adorar al Señor. ¿Y cuánto le importa poco venir a los cultos? El martes hay culto donde se clama al Señor para ver si Él tiene misericordia de nuestros familiares. ¿Y cuánto vienen los martes? Los jueves de enseñanza. Hermano, no es el pastor, no es al pastor, no es a la hermana Geisel, no es a mí con quien te estás portando grosero, maleducado, descortés, desconsiderado. Es con el Señor. Es con el Señor. Si tú no amas al Señor, son frutos de esa apatía que tienes con el Señor. O es que tal vez somos como Simón, que pensamos que el Señor no nos ha perdonado nada. Nos creemos tan puros.
Pero esta mujer no. Vean el versículo 47. Por lo cual te digo, le dice el Señor a Jesús, el Señor al fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Porque amó mucho. Sigue diciendo, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, dice. Mi intención no es que te fijes cuántos pecados te ha perdonado el Señor. Mi intención es que lo amemos porque Él nos ha perdonado. Nos ha salvado nuestra alma. Y por eso venimos los domingos. Por eso venimos los martes. Por eso venimos los jueves. Y aún así, si esta iglesia se abriera toda la semana, venimos en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Salvar nuestra alma. De verdad que ya no lavando los pies como esta mujer, ya no echándole perfume a los pies de Jesucristo, sino como el pastor leía un salmo bien hermoso. Sino como dice David, cantad alegre a Dios, habitante de la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y su verdad, por todas las generaciones. Versículo 48. Y a ella le dijo, a la mujer, ahora Jesús volteó a ver a la mujer. Tus pecados te son perdonados. No poniendo atención en el versículo 49, donde estaban unas personas allí, hablando, cuestionando, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Esta mujer se fue justificada, se fue salva, se fue siendo una nueva criatura, y no por lo que hizo, sino por lo que Jesús hizo. Jesús no había muerto todavía. A Jesús no lo habían sepultado todavía. Jesús no había resucitado todavía en ese entonces. Pero esa mujer creyó en Él, en Jesús, en el que justifica al que cree en Él. Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí podemos preguntar, ¿crees que Jesús te puede salvar? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Que fue sepultado y que resucitó al tercer día? Y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, por su iglesia, por lo que ha sido sellado con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas le siguen. Si tu respuesta es sí, aunque dentro de tu corazón, si tu respuesta es sí, pero todavía piensas como Simón, el fariseo, que él no pensaba, que no necesitaba a Jesús, porque tal vez sus pecados no eran tan grandes como lo de la mujer. Estamos mal si estamos pensando así.
Dios dice en su palabra que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. El fornicario, el adúltero, no heredará el reino de los cielos. Por eso Dios manda a todas las personas en todo el mundo a arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús nos puede salvar. Esta mujer creyó y amó mucho al Señor. Este es el agradecimiento que debemos darle al Señor nosotros. Sí, hemos creído en el Señor. Sí, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Medítalo en tu corazón. Que esta noche vayas a tu casa y reflexiones respecto a esto. Como les dije al principio, yo veo en ustedes terrenos, tierras donde la semilla, la preciosa palabra de Dios fue sembrada. Y que a su tiempo va a dar su fruto. Tal vez no en esta noche. O Dios quiera que esta noche tú te arrepientas y creas en Jesucristo. Dios quiera que el martes vengas en agradecimiento a adorar a Dios porque has sido salvo. Dios quiera que el jueves de enseñanza vengamos en agradecimiento a Dios porque Él nos ha salvado. Hermano, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Nosotros solo somos siervos de Dios que predicamos fielmente su palabra. No se fijen en el predicador. No se fijen quién es el que va a predicar. Fíjense, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, queridos hermanos, y podamos reflexionar. Así queda nuestro pastor con despedidas. Gloria a Dios. Le decimos a nuestra iglesia por su palabra.